Ahí estamos. La clase de hoy creo que va a ser más o menos corta. Vamos a trabajar con lo que vieron hoy, con las transformaciones de Lorentz que dio Enzo. Y vamos a hacer algunos ejercicios de la guía que van a ver que son, en las cuentas son cortitos, pero bueno, para que se vayan acostumbrando a manejar esas cosas. Un poco como repaso de lo que vieron hoy. Hoy definieron cómo hacer las transformaciones de Lorentz, vieron que definían un parámetro beta, que lo definían como la velocidad sobre la velocidad de la luz, donde la velocidad que ustedes hablaban, o sea, lo que estaban tratando de hacer era pasar de un sistema de referencia a otro, y la velocidad es la velocidad relativa entre un sistema de referencia con respecto al otro, ¿no? Definieron también un gamma, que este gamma era 1 sobre la raíz de 1 menos el beta cuadrado. ¿Sí? Y vieron que, a diferencia de las transformaciones de Galileo, para pasar de un sistema S a un sistema S' que se mueve con una velocidad relativa a b, en algún eje, en un eje X, entonces ustedes tenían que transformar el eje X como gamma por el X', ¿sí? Menos beta C por T. Creo que lo escribieron un poquito distinto, pero básicamente esto es la velocidad por T. Si ustedes miran esto de acá adentro, es básicamente la transformación de Galileo, es X' menos la velocidad por T, es la posición en el sistema de referencia que se mueve con MRU. Y lo que aparece distinto es este factor gamma, que aparece atrás en la posición. En las direcciones que no se está moviendo no cambia nada, entonces ustedes tienen que el I es igual al I', el Z es igual al Z', y lo que parecía un poco distinto es que ahora el tiempo depende de cada uno de los sistemas de referencia. Entonces, a diferencia de lo que pasaba con las transformaciones de Galileo, hay que transformar también el tiempo al nuevo sistema de referencia, y lo que tenemos es que este tiempo es gamma por el T' menos el beta sobre C por el X'. ¿Sí? Esto es lo que vieron hoy, más o menos. No sé si les quedó claro, si Sí, sí. hasta acá estamos todos de acuerdo. Bien. Entonces, bueno, fíjense que si para el sistema S, el sistema S' se mueve con una velocidad b hacia la derecha, desde el sistema S', este sistema se mueve con una velocidad b hacia la izquierda, entonces la transformación inversa, que sería escribir X' desde el otro sistema, sencillamente uno va a escribir, bueno, si quiere pasar del sistema X' del sistema sin primar al sistema primado. Pablo, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, decime. Tenés ¿Por, razón, va por con qué, más en este por qué caso. hay una, perdón, por qué hay una C abajo del beta? Acá, porque el Sí. beta es b sobre c, y en la transformación del tiempo esto queda como c cuadrado. Fíjate que esto te queda con unidad de 1 sobre velocidad. Esto es unidad de distancia sobre unidad de velocidad es unidad de tiempo, y te da la unidad que te tiene que dar. Ah, joya. Es que nosotros habíamos llegado a que era velocidad al cuadrado dividido la velocidad de la luz cuadrada. Claro, o sea, por eso me he quedado como beta cuadrado por X'. Lo que pasa es que si a vos te quedara así, tendrías acá una unidad de posición, y lo que necesitas es una unidad de tiempo, ¿no? Claro. Que Entonces quizá les habría que queda buscarnos algún la typo en el teoría. pizarrón, Ah, pero, entonces tal vez llegó tarde y no lo anoté. pero acá tiene que quedar la velocidad sobre ese cuadrado. Si no, no les va a quedar las unidades correctamente. Sí, eso es verdad. Gracias, perdón. No, está bien. Pregunten todo lo que quieran, ¿no?
Entonces, bien, como me hicieron notar, llegan, si yo quiero pasar del sistema sin primar al sistema primado, con un más, y la transformación inversa, si yo quiero venir al sistema primado y digo, bueno, ¿cómo veo este sistema? Fíjense que es mirar este sistema con una velocidad hacia la izquierda, eso básicamente cambia el signo en esta parte del beta, y entonces pueden hacer el despeje matemático si quieren, pero esto sencillamente les va a quedar gamma x menos beta sobre c por t, todo, acá me comí el primado, todo sin primar, y el t' es igual al gamma por el t menos beta sobre c por el x. Y son similares. Estas son las transformaciones de Lorenz. Fíjense que lo que vamos a transformar son sistemas que están en MRU con respecto al otro, entonces uno con respecto al otro, entonces uno siempre puede decir, bueno, Profe. sí. Una consulta. En el T, la transformación de Lorenz para el tiempo, ¿no tendría que ser b al cuadrado? Vuelvo, si acá tendría beta cuadrado, decís. Claro, porque nosotros habíamos visto con Enzo que ese factor era x primado por b al cuadrado sobre c al cuadrado. Es lo que le comentaba a los chicos, ahí hubo un typo o algo, porque si esto de acá les queda p cuadrado sobre c cuadrado, es un factor sin unidades, que multiplicado por una posición les va a dar unidad de posición. Y lo que estamos calculando acá es un tiempo, ¿no? Entonces, lo que tiene que haber acá, el factor nos tiene que dar una unidad con unidades de tiempo. Si vos te fijás, el beta no tiene unidades, dividido C, esto es unidad de 1 sobre unidad de velocidad, esto es unidad de posición o de distancia, y al hacer la división de esas unidades les va a dar una unidad de tiempo que les tiene que dar. Entonces ¿sí? ¿No tendría que ser b al cuadrado por c? B al cuadrado sobre B sobre C cuadrado. Porque vos lo que necesitas, si vos tendrías velocidad por distancia, no te da unidad de tiempo. Lo que te da unidad de tiempo es distancia sobre velocidad. Entonces vos tenés B arriba sobre C cuadrado, es arriba una unidad de velocidad y abajo velocidad al cuadrado. Okay. ¿Y está bien ese más ahí al lado? ¿No era un menos? Sí, aunque la Sí. velocidad cambie de sentido, ¿no se sigue manteniendo el menos porque la velocidad está al cuadrado? No, el más es porque si uno pasa del sistema sin primar al sistema primado, con una velocidad que va en la dirección de las X positivas, si uno hace la cuentita, esto queda con más. Si uno lo mira al revés y se pone en un sistema primado, entonces uno lo va a ver a esto moviéndose con una velocidad en la dirección de X negativa y te queda con menos. Bueno, gracias. En X'. Sí, tenés razón. Sí. Gracias. Este sí es beta por C. Es igual al de acá arriba con el signo cambiado. Sí. Bueno, bien. Esta es la base con la que vamos a trabajar. Entonces, a partir de ahora son cuentitas en algún sentido parecidas a las cuentas que uno hace cuando hace transformaciones de Galileo, nada más que se va a tener que remangar con estas transformaciones que tienen la complicación de que mezclan las variables de posición y la variable temporal. Y eso puede complicar un poquito las cosas. Pero lo que uno necesita para trabajar va a ser esto. No sé si, supongo que se les habrá dicho en algún momento, pero si en algún momento lo necesitan, el c, la velocidad de la luz, es más o menos, uno lo calcula más o menos como 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Y eso hace que, para que estas transformaciones, digamos, para que las transformaciones de Galileo no sean una buena aproximación de estas transformaciones, uno tiene que estar en velocidades que tengan algo que ver con c, ¿no? Fíjense que el parámetro beta, si es muy chiquito, el gamma es igual a 1, y acá volvemos a la transformación de Galileo.
Y bueno, el beta se me hace 0. Entonces la variable temporal no va a aparecer acá. Entonces, bueno, nada, básicamente, o sea, todo esto que vamos a hacer nosotros va a tener sentido y ahora si le ponemos números a los problemas lo van a ver para velocidades que tengan alguna cercanía con la velocidad de la luz, que es una velocidad exorbitante, ¿no? 10 es del orden de 10 a la 8 metros por segundo. Creo que eso es todo lo que necesitamos de lo que vieron en la teórica. Mi idea para hoy es que vamos a hacer de 2 ejercicios que van a ver que son relativamente cortos de la guía. La idea es empezar con el primer ejercicio de la guía, donde nos dicen con qué velocidad debe moverse Pedro respecto de Juan para que el ritmo de avance del reloj de Pedro sea la mitad que el ritmo del avance del reloj de Juan, y bueno, cuánto tiempo transcurre para Juan entre dos eventos que estén separados por un segundo para Pedro. Bueno, tengo un esquemita por acá que iba a querer usar. La situación que tenemos es esta, ¿no? Entonces, Pedro se va a mover con respecto a Juan. Entonces, Pedro va a estar en un sistema que es lo que llamamos un sistema primado, que se mueve con velocidad relativa a Juan. Fíjense que en realidad siempre es lo mismo, ¿no? Si yo pongo a Pedro moviéndose con velocidad para acá, o a Juan con velocidad para el otro lado, es lo mismo y las conclusiones a las que van a llegar son las mismas. Esos sistemas que se mueven en MRU entre sí, uno no los va a diferenciar. Pero bueno, entonces acá aparece alguno de los fenómenos que nos dan estas transformaciones de Lorentz que no existían en la mecánica de Newton, que es que el ritmo de avance, o sea, el espaciado en el tiempo que transcurre para un sistema que se mueve con velocidad con respecto a otro es distinto que en el sistema estacionario, digamos. De acuerdo a lo que nos dice el problema, dice que con qué velocidad debe moverse Pedro. Entonces, bueno, el que se mueve con velocidad, este es Pedro, y el que está quieto es Juan. De nuevo, esto por cómo nos dice el problema, pero en realidad yo podría decir, bueno, Pedro está quieto y lo ve moverse a Juan, y el problema es simétrico, porque en realidad los dos sistemas de referencia son equivalentes. Para este caso vamos a pensarlo como, bueno, Pedro se está moviendo respecto de Juan, Juan está acá quietito, y entonces quiero ver cómo cambia el delta t para cada uno. Entonces si me piden que el avance del reloj de Pedro sea la mitad que el ritmo de avance del reloj de Juan, lo que nos están pidiendo es que el delta t para Pedro, vamos a ponerle delta t' y llamarlo a este un sistema primado, tiene que ser el delta t sobre 2. ¿Están de acuerdo que esto es lo que me pide el problema? Sí. Bueno. Entonces, a partir de acá, lo que necesitamos hacer es, bueno, empezar a operar, a hacer cuentitas. Vamos a mirar las cosas. Digamos, vamos a tratar de escribir este delta t de otra manera, ¿no? Entonces, fíjense que en su sistema de referencia Juan está quieto, en su sistema de referencia Pedro está quieto, ¿sí? Entonces, el delta t para Juan lo puedo escribir como, bueno, él ve a Pedro moverse con un MRU, porque se mueve con una velocidad con respecto a él, y entonces este delta t lo puedo escribir como, bueno, la posición
final de Pedro, el x2, menos el x1 dividido su velocidad. ¿Están de acuerdo? Ahí serían x2 y x1 primados, ¿Por qué? porque no estarían en el sistema de referencia de Pedro. Yo acá estoy escribiendo cómo lo ve Juan, ¿no? Ah, Entonces, está bien, ¿qué es lo claro, que ve sí. Juan? Juan ve que transcurre su delta t, que va a ser la posición final que él ve de Pedro, menos la posición final, menos la posición inicial que ve de Pedro sobre B. Yo esto en el sistema de Pedro no puedo escribir porque Pedro no se ve moviéndose a sí mismo. En su sistema Pedro está quieto. Claro, sí, sí, sí. Perfecto. ¿Estamos? Bien. Entonces, lo que vemos es esto. Bueno, entonces ahora podemos usar las transformaciones para tratar de escribir cómo sería este delta t en el sistema primado y después, bueno, ver qué necesito para que esta relación se cumpla. ¿Se entiende lo que digo? O sea, lo que voy a empezar a usar es decir, bueno, quiero escribir x2 en términos de cómo se escribe en el sistema primado. Entonces, tengo que escribirlo como gamma x2', no, era más o menos, era más. Más beta c por el tiempo 2'. ¿Sí? Y lo mismo para el x1. O sea, lo puedo escribir con la transformación que le corresponde. X2 es la posición final de Juan. Sí. X2 es la posición final, X1 es la posición inicial. Beta era el cociente de la velocidad con respecto a la velocidad de la luz. Y el gamma es este factor que lo definimos porque aparece mucho y entonces nos simplifica escribirlo de esta manera. ¿Sí? ¿Entiende hasta acá lo que hacemos? Perdón, Entonces, bueno, Pablo, sí. las X2 y X1 son las posiciones de Pedro, no de Juan. Las posiciones de Perdón. Pedro vistas desde el sistema de Juan. Claro, claro, claro. No, por lo que preguntaron ahí recién, por eso. Sí. Ah, perdón, lo leí al revés, sí. X2 es la posición de Pedro, final, visto desde el sistema de Juan. X2' es la posición de Pedro final, vista desde el sistema de Pedro. Y X1' es la posición inicial de Pedro, vista desde el sistema de Pedro. Claro que esas serían iguales, ¿no? Porque si Pedro respecto de él no se mueve, serían las Perfecto, se los mismas. iba a preguntar después, pero ya que se dieron cuenta, estas son iguales, ¿no? Entonces, fíjense que cuando se resten acá en x2 menos x1, se me van a ir. ¿Por qué son iguales? Porque visto del sistema Pedro, Pedro está quieto. Pedro no se está moviendo de su sistema. Entonces, desde el sistema de Pedro, estas dos son iguales, y entonces cuando yo haga la resta de x2 menos x1, se me va a ir. Y lo único que me va a quedar es gamma beta c por t2' menos t1'. Entonces ya eso lo escribo. Si alguno no entendió lo que dijimos recién, pregunte. Pero entonces nos queda gamma beta c por t2' menos t1'. Dividido la velocidad. ¿Sí?
X2 y X1 es lo que ve Juan, las posiciones de Pedro vistas desde Juan, X2', X1' son las posiciones de Pedro vistas desde el sistema de Pedro. Bueno. ¿Podríamos ahora reemplazar beta para simplificar C y B? Bueno, perfecto. Bien. Entonces, lo que dice el compañero es, si ustedes miran, este B sobre C, este C sobre B en realidad, esto de acá es 1 sobre beta. Entonces, esto de acá lo podemos simplificar. ¿Está claro? Sí. X1', X igual a X2', porque Pedro está quieto en su sistema de referencia, sí. Entonces, fíjense que lo que nos queda acá, T2' menos T1' es lo que yo llamé antes delta T'. Esto me queda gamma por el delta T'. No, la próxima seguimos con relatividad también. Bueno. Voy a dejar de compartir un segundo porque me están haciendo cosas raras. Ahí va. Ahí comparto de nuevo. Bueno, entonces fíjense, nosotros llevamos una relación entre delta' y delta t. Y queríamos esta relación delta t' igual a delta t sobre 2, ¿no? Que era lo que nos pedía el problema. Bueno, por algún motivo. Tengo que haber estado escribiendo en el. Bueno, nosotros habíamos llegado a que este delta t era. Habíamos llegado a que el delta t era igual a gamma por delta t'. Entonces, ¿cuánto tiene que valer gamma? ¿Un medio? ¿Puede valer un medio? Dos, no dije nada. Sí. No, y fíjense aparte que la definición de gamma, por la definición que tiene, es 1 sobre raíz de 1 menos beta cuadrado siempre positivo. Entonces, 1 sobre algo que es menor que 1, el gamma siempre es mayor que 1. O sea que si ustedes llegan a un gamma que les da menor que 1, algo mal, hay algo mal. Entonces nosotros tenemos que gamma tiene que ser igual a 2. Y si gamma es igual a 2, bueno, esto es 1 sobre la raíz de 1 menos beta cuadrado. Y acá podemos despejar cuánto tiene que valer beta, ¿no? Lo pueden despejar como quieran. Esto puede pasar multiplicando por acá, esto dividiendo. Y van a tener 1 menos beta cuadrado igual a 1 medio al cuadrado, que va a ser 1/4. Y entonces el beta cuadrado les va a quedar 3/4. Sí. Y acá el beta es igual a raíz de 3 sobre 2. El 2 del gamma, teníamos la relación de delta t y delta t' del principio, que es esta, delta t' igual a delta t sobre 2.
y habíamos llegado a que delta t es igual a gamma delta t prima. Bueno, una vez que tienen el beta, el beta es la velocidad básicamente, porque es la velocidad sobre c, que es una constante. Entonces de acá reemplazan el valor de c y pueden obtener el valor de la velocidad, que creo que da algo como 2,6 por 10 a la 8 metros por segundo. Y esta es la respuesta, 10 a la 6, perdón. Estoy teniendo la velocidad de la luz. O 10 a la 8. Ah, no, 10 a la 8. Sí. Disculpame, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Qué pasaría en el caso de que la velocidad sea igual a c y se tenga cero todo lo de abajo? Bueno, si la velocidad es igual a c, tenés un problema, ¿no? Porque el gamma explota. El beta es igual a 1 y el gamma se te hace infinito. Entonces, no es mi especialidad el tema, pero estas ecuaciones no tienen validez ahí, digamos. Si vos te acercás mucho a C, bueno, podés pensar como que lo que te va sucediendo es que esta dilatación temporal que uno tiene en el sistema primado, con respecto al sistema primado, se va haciendo infinita, ¿no? Entonces, como que no me pasa el tiempo del otro, pero no sé. Lo concreto es que esto explota, pero este gamma delta t, este gamma va tendiendo a infinito y lo que va a suceder es que este delta t' va a ir casi a cero, va a ser muy chico. ¿Cuál es la solución de esa situación crítica? No sé, habría que preguntarle a alguien que sepa más del tema. Pero, Está bien, gracias. no. ¿Se entiende esto? O sea, hasta acá llegó el problema. En realidad, fíjense que es una cuantita nomás. Ya con esto respondemos la pregunta de con qué velocidad hay que moverse. Y lo que nos preguntan después es básicamente ponerle números, porque nos dice cuánto tiempo transcurre para Juan entre los eventos que están separados por un segundo para Pedro. Y bueno, sí, el delta t de Juan es el doble del delta t de Pedro, entonces si acá pasa un segundo, acá van a haber pasado 2 segundos. Esa es básicamente la respuesta. ¿Se entendió? ¿Quedó alguna duda? Bueno, por hoy no vamos a ver tantas más complicaciones que esto. Bueno, lo de delta t igual a x2 menos x1 sobre b es la definición de que un sistema se mueva con MRU con respecto a otro, básicamente, ¿no? Visto desde el sistema de Juan, la posición final menos la posición inicial de Pedro sobre la velocidad con la que se mueve, como es constante y en la misma dirección, tiene que darme el delta t, ¿no? La definición, si miran esto, es la ecuación de un MRU. La posición final es igual a la posición inicial más un b por un delta t. Que es con lo que estamos trabajando, con sistemas que se mueven en MRU uno respecto con el otro. Siempre estamos trabajando transformaciones de sistemas que son inerciales entre sí. Bueno, lo otro que les quería contar era el problema 4, que es muy similar. Entonces, en este problema
nos dicen que consideremos un reloj que viaja en un cohete que se mueve con respecto a la Tierra, que el reloj atrasa 1 segundo por día respecto a otro reloj que permanece en la Tierra, y cuál es la velocidad del cohete. Entonces, vamos a ver, lo que tenemos es algo así, un cohetito que se mueve para nosotros con velocidad constante. Bueno, a ver si lo podemos ver esto. Bueno, está. Queda ahí. Lo que tenemos es un cohete que se mueve con velocidad constante con respecto a la Tierra, entonces lo que nosotros vamos a tener sí, lo que dice Karina. Lo que vamos a tener es un sistema que va a estar fijo a la Tierra, que va a ser nuestro sistema que para nosotros no se mueve, y vamos a tener algún sistema solidario al cohete que se mueve con velocidad constante hacia arriba, y entonces, bajo el punto de vista de cómo veníamos viendo las cosas, este sistema del cohete, nosotros lo podemos pensar como el sistema S', y que estamos en un sistema en la Tierra S, y pensar las cosas como, bueno, tengo un cohete que se mueve con una velocidad V en alguna dirección, que por simplicidad con las ecuaciones que venimos trabajando, lo voy a llamar eje X a esto, X', y al sistema que tengo en la Tierra lo puedo llamar X. Y entonces tenemos las transformaciones de Lorentz, sabemos cómo ir de un sistema al otro, y tenemos que ver, bueno, de nuevo el tema del tiempo, ¿no? Cómo se relaciona el delta T del cohete con el delta T del planeta Tierra. O sea que básicamente lo que vamos a hacer es lo mismo que hicimos recién. Toda esta cuenta, digamos, que hice para ver el relacionar el delta T que ve Juan con el delta T' que ve Pedro, si ustedes lo piensan, básicamente podemos aplicar lo mismo para la Tierra y el cohete, ¿no? O sea, el cohete es el que se está moviendo con una velocidad constante con respecto a la Tierra, entonces vamos a tener la misma situación. La cuenta es exactamente la misma, entonces no se las voy a repetir porque lo que uno va a ver es que desde la Tierra el delta T va a ser la posición final del cohete menos la posición inicial, dividido la velocidad, porque se está moviendo con MRU sobre la Tierra, con respecto a la Tierra. Voy a escribir las posiciones del cohete de la misma manera, y entonces cuando haga la resta de x2 menos x1, de nuevo voy a tener que, visto desde el propio cohete, sus posiciones no cambian, entonces el x2' va a ser igual al x1', y lo que vamos a llegar es de nuevo que el delta T, que sería el delta T de la Tierra, es igual a gamma delta T'. Es gamma el delta T que ve el cohete, ¿no? Lo que cambia un poco es la pregunta, porque nos dice, bueno, considere un reloj que viaja dentro de un cohete, que se mueve respecto de la Tierra. Nos dice que el reloj atrasa 1 segundo por día respecto a otro reloj que permanece en la Tierra, ¿no? Entonces, el reloj que permanece en la Tierra es el que va a contar con este delta T, y el delta T' es lo que va a ver el reloj adentro del cohete, ¿no? No entendí la pregunta. Ah, está. Lo que voy a usar es lo mismo que deducimos antes para el caso de Pedro y Juan, que el delta T que vamos a ver de un sistema es gamma delta T', el delta T' que se ve desde el otro sistema.
lo que nos va a decir es que el reloj que viaja dentro del cohete atrasa un día respecto al que permanece en la Tierra, y bueno, con eso queremos averiguar cuál es la velocidad del cohete. Entonces, quizás un poquito la dificultad de esto es cómo decir que el reloj atrasa un segundo por día respecto a otro reloj que permanece en la Tierra. Una manera de decir eso es, bueno, voy a mirar el delta T de la Tierra. El delta T en un día tiene 24 horas. Entonces, miremos el tiempo que transcurre en un día. En 24 horas. Como después quiero relacionarlo con que se retrasa un segundo, lo voy a pasar a segundos. Entonces, 24 por 3600 segundos. Y esta cuenta da 86.400 segundos. Entonces, si me dicen que el reloj del cohete retrasa un segundo con respecto a la Tierra, ¿cuánto vale delta T'? Sería 86.401 en realidad, ¿no? Bueno, Si retrasa o es retrasa, uno menos. es uno menos, ¿no? Ah, 399. 399, exacto, como dicen ahí. 86.399 segundos. Lo que tengo que ver es, bueno, cuando este de acá pasaron 86.400 segundos, en este de acá pasaron 86.399, y si lo paso dividiendo me da un valor para el gamma, ¿no? Entonces el gamma tiene que valer 86.400 dividido 86.399. Y esto da algo como 1, varios ceros, 0, 0, 0, 0, 1. Es una corrección en el primer dígito de lo que sería el gamma en el caso de la transformación de Galileo, ¿no? Ahora, esa corrección chiquita implica una velocidad grande. Básicamente uno puede hacer la cuenta de que, bueno, el gamma sabemos que es 1 sobre raíz de 1 menos beta cuadrado. Vamos a tener, lo que nos queda para hacer es cuentitas, ¿no? Es decir, esto era 1,001, 4 ceros y después un 1. Entonces de acá podemos despejar el valor del beta. Pasa esto multiplicando, pasa esto dividiendo. Les digo lo que me dio. No sé si vale la pena que hagamos la cuentita. Este beta me da algo como 0.0048. Y este beta era la velocidad sobre la velocidad de la luz. La velocidad de la luz es 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Entonces de acá pueden sacar que la velocidad les va a dar algo como 1,44 por 10 a la 6 metros por segundo. Ya, fíjense que es un valor muy alto para las cosas que estamos acostumbrados de velocidad, y la corrección que tenemos acá es bastante chica, ¿no? Pero bueno, alcanza para tener un segundo de desfasaje entre el cohete y la Tierra. ¿Se entendía el ejercicio? No hay mucho más para agregarle a Bien, esto. sí, sí. ¿Puedes bajar un poquitito? Sí. No sé qué. Ahí está bien.
Bueno, esto es lo que les quería contar por hoy. Estas cuentas que tienen que ver con la dilatación temporal que se da en las transformaciones de Lorentz. Como habían preguntado antes, la próxima clase seguimos con relatividad. Vamos a ver el resto de la guía. Pero bueno, tienen todo, con las transformaciones de Lorentz tienen todo lo que necesitan para hacer la guía en realidad, si quieren ir intentando. No sé si les queda alguna duda, alguna pregunta. Digamos, tienen las herramientas para hacerla. Hay algunas cosas que se pueden mencionar y quizás si a uno no se las cuentan, no las ve, pero tienen las herramientas para hacerla. Digamos. Lo que necesitan son las transformaciones de Lorentz. Con eso, en principio, tiene que salir ahí. Pueden intentar todos los demás ejercicios. Creo que ya yo todo lo que dice tiene que ver con la dilatación temporal y no me metí tanto con las posiciones porque en cada uno de los sistemas las posiciones estaban siempre quietas, eran siempre constantes, y creo que en los demás problemas hay que usar las posiciones, pero si se animan a intentar plantearlo, pueden ir intentando hacer toda la guía. De cualquier manera, tenemos una clase más de relatividad el martes que viene, porque el viernes es feriado, así que tienen fin de largo y tiempo para procesar esto. Bueno, no sé si tienen alguna consulta más, si no corto la grabación. No, solo si puedes bajar un poquito más de nuevo. Dale. Yo no terminé de entender lo de la dilatación temporal. Sí, ¿Pasa más lento el tiempo en el que se está moviendo o al revés? en realidad lo que pasa es lo mismo en los dos. Porque en realidad si vos pensás que estás en la Tierra y que el cohete se está moviendo con una velocidad v, o si pensás que estás en el cohete y la Tierra se mueve con una velocidad v en sentido contrario, con un MRU, el efecto es el mismo. Y el efecto está dado por esta ecuación de acá. Y el efecto que te dice esta ecuación de acá es que el tiempo desde desde el sistema primado, de alguna manera, transcurre más lento que en el sistema sin primar. Pero si vos lo mirás desde el otro sistema, en realidad sucede lo mismo. Es un poco lo que les contaba Enzo de la paradoja de los mellizos. Los dos ven su tiempo transcurrir más lento. Entonces, después, cómo se compatibilizan esas cosas, bueno, es esa paradoja que les contó hoy Enzo en la teórica. Claro, Pero, pero la idea en realidad radicaría solamente que si te parás desde un cierto lugar, es el efecto que provoca que uno se mueva a una cierta velocidad cercana a la de la luz, pero en realidad para ambos está pasando lo mismo. O sea, exacto. Lo que queda es consultas. Si la velocidad de la luz es 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Bueno, no hay más dudas. Paro de grabar.